Ok, préstame atención porque no hay electricidad y estamos trabajando con una planta, pero quiero que hoy escuche lo que le vengo a enseñar. Todos levantaron las manos, miren, todos levantaron las manos. Toda persona que tiene necesidades. Hay personas que tienen necesidades de salud, personas que tienen necesidades de alimento, de X, lo que sea. Pues permítame decirle que Dios conoce cada una de tus necesidades. Él sabe el que necesita salud, Él sabe el que necesita finanza, Él sabe lo que usted necesita. Es más, dice la palabra de Dios que no ha salido la palabra de tu boca en la oración cuando he aquí que Él la sabe toda. Pero ahora yo le voy a hacer a usted una grandiosa pregunta. Dios conoce tu necesidad, pero ¿usted conoce la necesidad de Dios? ¡Wow! Pastor, Dios tiene necesidad si Él es todopoderoso. Pues yo le voy a decir en esta noche, usted conoce la necesidad de Dios, porque aunque usted no lo crea, yo hoy le voy a demostrar por la palabra de Dios que aunque Dios es un Dios todopoderoso, aunque Dios es un Dios, mire, el único Dios creador del cielo y la tierra, Dios tiene necesidad. Amén. Escuche, la palabra necesidad significa o es, la necesidad es un impulso imposible de controlar que lleva a los esfuerzos individuales o que lleva a que tus esfuerzos individuales se encaminen en una dirección. Se lo vuelvo a repetir, es un impulso imposible de controlar que te guía, que te lleva a ti a que te encamines a una decisión y hagas algo. Por ahí dicen que los inventos más grandes se han creado a través de la necesidad. Entonces, la necesidad, escuche, lleva a la persona a que pueda hacer cosas, atiéndame esto, y que se pueda impulsar. Y la necesidad siempre va a ser aquello que para ti es lo primero. O sea, usted necesita, todo lo que usted necesita, usted lo considera prioritario. ¿Cuántos dicen amén? Yo le voy a poner un ejemplo. Cuando yo conocí a mi esposa, éramos novios, yo vivía en la Circunvalación 2, en Cumbres de Maracaibo, en unos apartamentos. Cuando yo le venía a hacer visita a ella, porque yo tenía necesidad de amor de ella, yo agarraba Circunvalación 2, Galería La Limpia, curva bajo seco, para hacer visita casi todos los días. ¿Por qué yo hacía eso? Porque la necesidad del amor hacia ella me impulsaba a agarrar 3 carritos, no me importaba, para mí eso era prioridad. ¿Cuántos están acá? Entonces yo quiero que usted me entienda que la necesidad, ya le voy a hablar de la necesidad de Dios, pero la necesidad es aquello que tú dices, no, es para mí es prioritario. Hay personas que si su necesidad es la comida, van a hacer todo lo imposible para que en su casa no falte la comida. Si su necesidad es el trabajo, van a hacer todo por el trabajo. Si su necesidad es la Coca-Cola, van a caminar 10 cuadras para tomarse una Coca-Cola. ¿Por qué? Porque como es para ti necesidad, eso te impulsa, eso te da fuerza, eso no te deja dormir. ¿Alguien está acá? Ahora yo te quiero enseñar que Dios tiene una necesidad. Y el Señor me decía, mi iglesia tiene que, yo conozco la necesidad de mis hijos, pero yo quiero que mis hijos, además de saber que ellos tienen necesidades, quiero que conozcan que yo también tengo necesidades y yo necesito que ellos caminen en esa necesidad también. ¡Wow! Escuche esto. Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Usted sabe qué dice este verso? Que de tal manera, o sea, de una forma tan inigualable, o sea, de una forma tan inmedible, Dios tenía un anhelo, y era amar al mundo. ¿Para qué? Para que el mundo creyera en Él y no se perdiera. Mire mi hermano, si la Biblia dice que el hombre tiene que creer en Él para que no se pierda, eso quiere decir que hay una perdición. Los testigos de Jehová enseñan que no hay perdición. Los testigos de Jehová dicen, ¿cómo es posible? No hay perdición si Dios es amor. Escúcheme, la Biblia dice que Dios tiene una necesidad prioritaria cada día. ¿Sabe cuál es la necesidad de Dios? Siempre ha sido la necesidad de Dios antes que cualquier cosa. Amar al mundo, amar a los perdidos. Si podemos decir en esta noche que Dios tiene una necesidad, su necesidad, míreme para acá, es amar a este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Usted no lo está creyendo. Dios tiene una necesidad, amar al mundo. De tal manera amó. ¡Wow! El Señor amó su creación y
lo amó tanto que su necesidad era tan grande que tuvo que enviar a su hijo para que todo el mundo creyera en su hijo y no se perdiera. O sea, Dios tiene una necesidad de amar al mundo para que el mundo no se pierda. ¿Cuántos me entienden esa palabra? Ahora escuche esto. La necesidad de Dios es amar al mundo sin condiciones y desinteresadamente. ¿Cómo así, pastor? Usted sabe que hoy en día la gente le cuesta amar. Nosotros no podemos amar como el mundo ama. Perdón, como Dios ama. Porque cuando Dios ama, Él ama desinteresadamente. Hay personas que no les cabe la cabeza que después que yo era un bebedor, después que yo era un sinvergüenza, después que yo era un mentiroso, ahora creo en Jesús, Él me da vida eterna y yo empiezo a caminar como una persona restaurada y renovada. La gente no entiende eso. Dice, ay sí, después que hiciste desastre, ahora sí te vas a meter evangélico. ¿Ves? Tan bonito, así cualquiera. Hermano, pero es que eso es el amor. Él te ama y Él ama al mundo de una manera desinteresada. Hay personas allá afuera que no aman a Dios. Hay personas ateas. Hay personas que niegan el amor de Dios. Y aún así, Dios ama de tal manera al mundo. La necesidad del amor de Dios lo lleva a Él a amar a su creación. Hermano, escucha lo que le voy a decir. Sin condición. La necesidad de Dios es amar a este mundo perdido. Porque Dios quiere librar al mundo de la condenación. Diga conmigo, la condenación. La Biblia dice, y esta es la condenación, que Jesús vino a esta tierra. ¿Y sabe qué hizo el mundo? Le negó. El mundo le dio la espalda. La condenación empieza cuando alguien allá afuera no abre su corazón para recibir el amor de Dios. ¿Y cómo se recibe el amor de Dios? A través de recibir y creer en Jesús, porque Jesús fue enviado para librarnos de esa condenación. Amén. Escuche esto. Hay algo que usted tiene que comprender en esta noche. Si usted es cristiano, si usted es una persona que dice, yo soy cristiano, yo me voy con Cristo, quiere decir que usted es un hijo de Dios. Y el Señor me decía esto, agárrese que se va a romper silla cuando diga esto. Si alguien dice que es mi hijo, tiene que tener en su ser que vivir en esta tierra con la misma necesidad en la que yo me muevo. El que diga que es hijo de Dios tiene que amar al mundo como Dios ama a este mundo, sin condición. Sin condición es que no importa si te robó los pobres y no te los pagó, que no importa si te estafó, que no importa si te dejó por otra mujer, que no importa si te abandonó, que no importa si tu papá hizo esto o aquello. Usted no es juez de nadie. Hay gente que para amar dice, yo a mi padre no lo puedo amar porque él me abandonó cuando yo estaba pequeño. Yo a él no lo puedo amar porque después que tuvimos hijos, tuvimos una relación, me abandonó y me dejó por otra, me dejó por otra. Mire, usted no puede, si usted es una persona que ama con condición, usted no ama, y agárrese, porque el que no ama, dice la palabra del Señor, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que usted puede pasar los 365 días del año en una iglesia, saberse la Biblia, ser teólogo, ser pastor, y si usted no ama, si usted no se mueve en la misma necesidad de Dios, usted, dice la Escritura, que no ha conocido a Dios y nunca lo conoció. Wow, eso es fuerte, hermano. Primera de Juan, capítulo 4, 8, 9, escucha lo que dice. El que no ama, ¿cuál cree usted que amor se está hablando ahí? Diga conmigo, el que no ama como Dios ama. Vamos, dígalo así, el que no ama como Dios ama. Bueno, el que no ama, dice la Escritura, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Escuche, la necesidad de los hijos de Dios tiene que ser la necesidad de Dios. Y la necesidad de Dios es amar al mundo, amar las almas. Si no, hermano, aunque nos sepamos toda la Biblia, usted no conoce a Dios. Y lo peor del caso, míreme que es lo que más duele, Dios tampoco lo conoce a usted. ¿Alguien dice amén esa palabra? Aquí se le cae
el argumento de los religiosos. Hay una historia que Jesús contó acerca del buen samaritano. ¿Alguien la ha escuchado? Dice la escritura que un hombre iba de camino y lo atracaron y lo patearon y lo dejaron tirado en el camino. Y en eso venía un levita. Y el levita lo vio tirado. Los levitas son los encargados, o eran los encargados de servir en el templo. Pero los levitas no podían tocar sangre, escuchen, de muertos. El levita, cuando vio al hombre, él dijo: no está muerto, pero el hombre no estaba muerto. Entonces él lo vio y le pasó por el lado y dijo: no, el amor de Dios es maravilloso. Y voy para el culto, se fue para el culto. Vio la necesidad de un hombre y lo dejó tirado. Dice que pasó también un sacerdote, lo miró y lo dejó tirado y siguió adelante. Pero dice la escritura que pasó un hombre samaritano. Y el problema de ser samaritano, ¿sabe cuál era? Que para los tiempos del Señor, los samaritanos tenían pleitos con los judíos. Y ellos eran hombres despreciados por la nación de Israel. Y había una necesidad. Pero dice que venía el samaritano. El samaritano no era un religioso. Y dice la escritura, mire qué pasó. Lo vio, se detuvo. Se bajó porque iba como una especie de burro o algo así, o mula. Dice que lo levantó, lo montó. Dice que le vendó las heridas. Dice que sacó un ungüento. Dice que se lo llevó hasta el pueblo más cercano. Cuando llegó al pueblo más cercano, le dijo al señor de la posada: te voy a dejar a este hombre aquí hasta que yo venga. Cuídamelo, ayúdamelo, lo que él consuma yo lo pago. Cuando yo venga, tú y yo vamos a dar cuenta, pero trátame a este hombre bien. Y dice que el samaritano se fue. Escuchen, ¿qué pasó allí? Pasaron dos religiosos y no le prestaron atención a una necesidad que había en este mundo. No amaron. Mírenme para acá, porque aquí le voy a decir una revelación. Usted sabe, por eso es que en esta iglesia, y yo lo he dicho 1000 veces, aquí en esta iglesia no hay religión. Aquí no existe el legalismo y la religiosidad. Aquí no somos evangélicos fanáticos. El Señor me decía: tú no eres un evangélico, tú eres un hijo de Dios, porque Cristo no era evangélico, hermano. Hay gente que, por eso que la gente, los jóvenes, usted le dice a uno de los jóvenes: mira, ¿por qué dice evangélico? Uy, dámelo. Yo no quiero ser evangélico, porque nadie quiere ser evangélico. Jesús no era evangélico, Jesús era el Hijo de Dios. Y el Señor nos ha mandado en esta tierra a no ser evangélicos, sino a ser hijo de Dios, porque un hijo tiene la misma necesidad de su padre. Camina como su padre, se parece a su padre. Yo no sé a quién se parece usted. La Biblia dice que los hijos hacen lo que le venga a hacer al padre. ¿Cuántos son hijos acá? El religioso, por más que predique, mírame para acá, por más que predique el religioso, de que ama, el religioso no ama. El religioso ama de palabra, pero no habla de hecho. El religioso cierra la puerta, no pasan ellos y tampoco dejan pasar a los demás. El religioso juzga, el religioso se pone en el lugar de Dios y selecciona a las personas que van a amar. El religioso ama a los que le aman, pero a los que no le aman no los ama. El religioso no tiene el amor de Dios. Pasaron dos religiosos, no se pararon. Pasó uno de afuera, que no era religioso, y gastó hasta dinero. Escuchen, hermano, yo le pregunto a usted, ¿usted sería capaz de gastar dinero, de quitarse una comodidad de usted para dársela a alguien que está allá afuera con la única intención de que esa persona sea salva? Yo sé que hay gente que sí lo haría. Yo sé que aquí en este lugar hay gente que se ha quitado de la boca el pan para dárselo a otro. Yo sé que sí. Yo sé que aquí hay gente que sí lo ha hecho, pero Dios no quiere que sean algunos. El Señor está demandando que todos los hijos de Dios, a partir de este tiempo, nos movamos en el amor de Dios. La iglesia puede tener 2.000, 3.000, 10.000 miembros. Usted puede decir que usted ama a Dios. Usted puede decir que usted va para todos los servicios. Pero si usted no ama al mundo como Dios ama al mundo, si usted no se mueve en la necesidad de usted, de Dios, sino solamente la de usted. Hermano, aquí dice la Biblia que Dios no te conoce y que tú nunca le has conocido tampoco. Mírame para acá, que esto le para los pelos al que tenga pelos. Mírame para acá. Usted sabe que dice la Biblia que cuando Cristo venga, cuando hablan de las 10 viudas, dice la Escritura que 5 se quedaron y 5 se fueron. Después, cuando las que se quedaron salieron corriendo a decirle: pom, 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 Señor, ábrenos, Señor. Y les abrió la puerta y dijeron: apartaos de aquí, de cierto os digo que no los conozco. ¿Qué pasó allí? Dice la Escritura que Jesús algún día le va a decir a muchos que fueron la novia, a muchos que fueron iglesia, a muchos que fueron hijos, le va a decir: fuiste todos los días para la iglesia, no te pelabas un culto, tenías la cabeza así en todos los versículos que te sabes, tenías mucha teología, tenías mucho ministerio, es más, te movías a enseñar en milagros, pero ¿sabes qué? No
nunca yo te conocí. Porque el que no se mueve en mi amor y el que no tiene en sí mi necesidad para con este mundo, nunca lo he conocido y nunca me ha conocido. ¿Cuántos están acá? Viene conmigo, no se trata de mí solo. No se trata de mi necesidad. Hay una necesidad de Dios que usted hoy tiene que tomar como suya, hermano. Eso es lo que define a una verdadera iglesia. A la iglesia que se va con Cristo. La iglesia que se va en el arrebatamiento. No es la que se pone a saltar y deja que se mueva y deja que te toque. No, esa no es la iglesia. No es la iglesia que habla en lengua. No es la iglesia de señales. La iglesia que se va con el Señor. Es la iglesia que mientras estuvo en esta tierra caminó en el amor. Como si el mismo Cristo estuviera hoy en día allá afuera, amando al perdido, trayendo las almas, poniendo su vida para que otros que no han llegado lleguen a ser salvos también. Esa es la verdadera iglesia, hermano. Si no, estamos perdiendo el tiempo. Si no, hermano, escucha lo que le voy a decir, que le va a volar la cabeza esto. ¿Usted sabe cuántos mandamientos le puso Dios a los judíos? 613 mandamientos. Diga conmigo, 613 mandamientos. Hermano, ¿usted sabe lo que son 613 mandamientos? Literalmente, si usted respiraba, pecaba. 613 mandamientos tenía la nación de Israel. Míreme para acá. Luego vino el Señor y dijo, se las voy a poner más fácil. Les voy a dar 10 mandamientos para que me lo cumplan. Y le entregó a Moisés las tablas y le dio 10 mandamientos. ¿Sabe qué fue lo tremendo? Que no cumplieron 613 mandamientos. El Señor dijo, bueno, le voy a poner 10. Y en Éxodo, capítulo 20, usted puede leer los 10 mandamientos. Pero ¿sabe qué fue lo más tremendo? Y mírenme para acá. Que el hombre tampoco cumplió los 10 mandamientos. ¿Y sabe qué fue lo más precioso y hermoso? Que luego vino Jesús a la tierra y dijo, no les voy a poner 10, les voy a poner 2 nada más. No. La gente está perdiendo como eso. Ya te voy a decir, mira, escuche esto. Jesús resumió toda la ley, porque el que no cumpliera la ley estaba muerto. 10 mandamientos no podemos cumplir. Jesús dijo, se las pongo fácil. Les doy 2. Mira lo que dice Mateo 22, 34 al 40. Atiéndame esto para que reciban la bendición. Dice, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende la ley y los profetas. Wow, mire esto. Jesucristo dijo, les voy a dar solamente 2 mandamientos para que los cumplan, porque yo sé que ustedes no van a cumplir toda la ley. ¿Por qué los 2 mandamientos tenían incluido la palabra amarás? Porque la necesidad, 2 mandamientos que te llevan a ti a cumplir la ley, que te llevan a ti a cumplir la voluntad de Dios y que lo llevan a usted y a mí a caminar en orden y en santidad en esta tierra, tienen la necesidad de Dios, que es amar al mundo. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que yo tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo. Primero a Dios, porque a Dios lo ama cualquiera. Usted, yo le pregunto aquí a alguien y dice, yo amo a Dios, yo doy la vida mía por Dios. Está bien, eso a lo mejor es fácil. Pero el segundo mandamiento dice que usted tiene que amar al mundo como a usted mismo. ¿Y sabe qué? Esto es tremendo, porque una persona que ama a su prójimo como a sí mismo cumple la ley, porque el que ama a su prójimo primero no lo va a matar, y la ley dice no matarás. ¿Dónde están acá? El que ama a su prójimo no lo engañará, y la Biblia dice no dará falso testimonio. El que ama a su prójimo no le va a codiciar la mujer, ni le va a codiciar todo lo que tiene. ¿Por qué? Porque lo ama. Escúcheme, yo le puedo leer todos los 10 mandamientos. Si usted solamente se mueve en el amor, usted va a caminar en esta tierra cumpliendo la voluntad de Dios y haciendo la necesidad, moviéndose en la necesidad verdadera del Señor. El que ama a su prójimo, lo ama como Dios ama al mundo. Eso te aprueba a ti, eso te aprueba a ti para ser un hijo de Dios, y eso te aprueba a ti para ser salvo. ¿Cuántos entienden esa palabra? La necesidad más urgente de la iglesia en este último tiempo es amar al mundo y amar a los perdidos. Dios no le puso esta demanda a los políticos. ¿Amén o no amén? Dios no le puso esto a los políticos, ni le puso esto al mundo, porque
Porque Dios no espera que el mundo ame. Dios no espera que el mundo se mueva en su amor. Dios espera que tú y yo nos movamos en ese amor y los enseñemos a ellos a moverse en ese amor. ¿Usted entiende esto, hermano? Tenemos que empezar nosotros a amarlos. No se ponga a criticarlo. Usted es muy bueno criticando al ladrón de su barrio. Usted es muy bueno criticando a la mujer que le robó el marido a la otra, sí. Usted es muy bueno criticando al que pecó. Usted es muy bueno criticando al que lo agarraron violando por allá, sí, está bien. Usted es buenísimo en eso. ¿Sabe qué? El mundo, la iglesia, se ha vuelto buena, pero para criticar al hermano. Ay, usted la hermana, no, está viniendo porque está ahí arriba. Y vos sabés que la vi por allá, lo vi bebiendo, ay, lo vi fumando. Ay, el varón ese que va para la iglesia, lo vi en el WhatsApp, en el Facebook, ahí con la cervecita bailando pepa. ¿Ah? Ay, mira el hermano. Ay, Dios mío, ese hermano, muchacho. Ahí sí son buenos, como dice por ahí, algunos. Ahí sí son buenos algunos. Pero usted sabe que eso no es lo que Dios demanda. Dios demanda que aunque los veamos pecando, Dios demanda que aunque los veamos perdidos, Dios demanda que los vamos a amar, que los vamos a buscar, que seamos como ese samaritano, que lo montemos en el burro, porque él no puede caminar solo. ¿Usted sabe lo que significaba que este hombre montara a este en el burro? Una persona tirada, una persona ahorita en el mundo allá afuera. Escúcheme lo que le voy a decir. Los que están perdidos, los que están bebiendo, los que están haciendo cualquier cosa allá afuera, que creen que el mundo no va a terminar, que creen que la vida es vivirla porque yo la vivo y yo no estoy tranquilo. Uno se muere, cuando uno se muere le bajan los breques. Hay personas que piensan eso, que piensan que no, la vida se hizo para vivirla. Mire mi hermano, la vida no se hizo para vivirla. La vida se hizo para que usted se salga de este mundo y camine en un camino de bendición, amando a Jesús y recibiendo a Jesús y recibiendo el amor de aquel Dios que te amó, como nadie nunca te va a amar en esta tierra. Si usted vive su vida apartado del amor de Dios, usted nunca vivió la vida. Usted vivió la vida cuando tenía los 3 pares de casita en la cabeza, pero cuando te llegó el lunes que llega a la realidad, vuelves a ser infeliz, vuelves a ser desgraciado, vuelves a hacer tantas cosas. Por eso es que hoy en día Dios está necesitando una iglesia que se pare a hablar allá afuera de que el tiempo se está acabando, pero que no todo está perdido, porque mientras haya vida, hay esperanza de que Dios pueda hacer algo con la vida de este mundo. ¿Cuántos dicen amén? El Señor nos está demandando eso en esta noche. Tenemos que hablar de los perdidos. Ya basta. Muchos de los que están aquí solamente dicen, ay, el domingo voy a ver el pastor ore por mí. No. ¿Cuántas personas tú has montado en tu burro? ¿Ah? ¿Cuántas personas montaste en el burro, Andrés? ¿Cuántas personas ayudaste? ¿Cuántas personas, mírame para acá, hiciste que llegaron a conocer a Jesús? ¿Cuántas personas al día de hoy pueden decir, doy gracias a Dios porque mi vida se restauró? Porque un día me quería quitar la vida, tenía un problema grande, pero la hermanita tal o el hermanito tal me trajo y conocí el verdadero amor, que es el amor de Dios. ¿Cuántas personas pueden hoy decir eso tuyo? ¿Ah? Pero ¿sabe qué? Muchas personas que están aquí, mírame para que no se me distraiga. Aquí están aquí. Son buenos cristianos. Levante la mano los que son buenos cristianos aquí. Mire, Dios no nos mandó a ser buenos cristianos. El Señor no nos está demandando a ser buenos cristianos. El Señor nos mandó a hacer en esta tierra lo que Él vino a hacer en esta tierra, que es amar, buscar y hacer por otros lo que nadie nunca ha hecho. ¿Y sabe qué? Lo que un día hicieron por ti. Porque usted hoy está aquí en la iglesia porque alguien un día te amó y te invitó cuando no estabas bien, cuando estabas fracasada, cuando estabas fracasado, cuando estabas herida. Acuérdate el día que te dejó tu esposo, acuérdate el día que no tenías nada, el día que estabas enfermo y esa persona fue a tu casa y te dijo, mira, te invito a la iglesia, Cristo te ama, oró por ti, te ayudó. No tenés dinero, tranquilo que mañana y al otro día se te apareció con una bolsa de comida y te dijo, bueno, el cerebro no te digo, no, nada, Cristo te ama y te empezó a ayudar. Acuérdese, algún día alguien te montó en su burro y tú no podías caminar y tú estabas herido y algún día alguien por ti te llevó a la casa del posadero. ¿Usted sabe cuál es la casa del posadero? La casa de Dios. Y te dijo, y le dijo al pastor, cuídamelo, atiéndemelo, mírame para acá. Escucha esto. Y lo que él gaste, no te preocupes porque yo te lo voy a pagar. Te voy a decir algo. Toda persona que se esfuerce en esta tierra por la necesidad de Dios para con este mundo, jamás se va a quedar sin recompensa. Todo dinero que sacaste de tu bolsillo para que alguien fuera salvo, todo dinero que sacaste de tu bolsillo para comprarle y ayudar a alguien, toda la gasolina que gastó tu carro para irte fuera de la vía tuya y desviarte para buscar a alguien y traerlo a la casa de Dios, todo lo que tú gastes, todo lo que alguien en esta tierra gaste, Dios te lo va a pagar todo. ¿Sabes por qué?
porque Dios siempre recompensará el trabajo a aquellos que nos movemos en esa necesidad. No faltará el alimento en tu casa, no faltará en tu vida aquello que tú hagas por otro. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, yo le estoy hablando hoy a la iglesia, le estoy hablando hoy a los hijos de Dios. Yo hoy le voy a demostrar cómo moverse en la necesidad de Dios, que es en el amor al mundo. ¿Cuántos quieren moverse a partir de hoy en esta necesidad? Pocos levantaron la mano y me gusta esa sinceridad, porque no levante la mano. Mire, mi hermano, si usted no está, después del día de hoy, si usted no está dispuesto a incomodarse usted para que otros lleguen a eso. Mire, usted podrá tener 30 años en el Evangelio, usted podrá tener más años que yo en el Evangelio, sepa lo que le voy a decir. Si usted no ha entendido lo que yo le estoy diciendo, usted nunca ha conocido a Dios, Dios nunca lo conoció a usted. Usted es un fariseo, usted es un religioso, y los religiosos jamás se moverán en el amor de Dios. Primero se mueven los mal llamados mundanos, porque mire que yo conozco gente de afuera que no se congregan en la iglesia y ayudan más a los desvalidos que la misma iglesia. Para que usted sepa. Para que usted sepa. No, yo pertenezco a la primera iglesia fundada en el Zulia. El pastor mío es el pastor del concilio tal, y mire los eventos. Basura. Todo eso es basura. Todo eso es basura si usted no ama al prójimo, si usted no gana alma. Hoy en día yo estoy viendo con preocupación cómo las iglesias se están reuniendo a hacer cultos de iglesia. Ahorita se reúnen 20 pastores para hacer un gran servicio para las iglesias, para hacer un servicio para los evangélicos, para hacer un servicio. Miren, y todo lo que hacen son actividades para la iglesia. El Señor me dijo esto: yo te mando en este año 2022 a levantar un ejército de hombres y de mujeres, que los vas a preparar, que les vas a enseñar a ganar almas, que los vas a empoderar con el espíritu que yo te di, para que vayan a predicar el evangelio, vayan a poner las manos sobre los enfermos, vayan a echar demonios fuera, vayan a hacer milagros, vayan a hacer las manos mías en esta tierra. Yo no quiero ya iglesias que se paguen y se den el vuelto. Yo no quiero hermanos cristianos que ayuden a los que les ayudan. Jesús dijo: si amáis a los que te aman, ¿qué gracia estáis haciendo? Si ayudáis a los que te ayudan, ¿qué gracia estáis haciendo? Si le dais a los que te pueden devolver, ¿qué gracia estás haciendo? La palabra de Dios dice: ayuda al que no te puede ayudar y dale al que no te pueda pagar, porque la recompensa te la voy a dar yo el día que yo venga nuevamente a esta tierra. Necesitamos iglesia, necesitamos hijos de Dios de esa manera. Pastor, yo no me enseño un versículo de Biblia, no importa mismo, así es que bueno, véngase. Porque cuando el samaritano fue a ayudar al que estaba tirado, no le preguntó: mira, dime primero el versículo de la Biblia que dice. No, fue a la necesidad. Cuando Jesús te va a sanar, te pregunta: dime primero qué dice la Biblia en el libro de Salmos capítulo 1 verso 8. No te dice. Cuando Jesús a ti te dice: te voy a dar vida eterna, pero dime cuáles son los primeros 5 libros de la Escritura. ¿No te dice eso? Jesús te ama sin condición. Jesús te sana sin que tú lo ames. Jesús te sana, Jesús te da vida, Jesús hace cosas por ti sin que usted y yo no lo merezcamos, hermano. Tenemos que empezar a vernos así en este tiempo, amado. Usted quiere ver a Dios, usted quiere reunirse con el Señor verdaderamente, usted tiene que ya dejar la vida evangélica, religiosa y muerta. Te voy a dar cuatro maneras como tú a partir de este año y desde ya te vas a empezar a mover como Dios te está demandando con el amor de Dios. ¿Cuántos hoy van a caminar en la necesidad de Dios? Diga: hoy sé cuál es la necesidad de Dios. Amar al mundo, amar a los perdidos. ¿Cómo se empieza a mover usted a partir de un verdadero hijo de Dios? Que se mueve la necesidad y el amor de Dios. Primero, lo primerito, hermano, evangelizar. Evangelizar. ¿Usted sabe por qué los evangélicos los llaman evangélicos? No porque se tienen que vestir con faldas largas ni pelo largo. Un evangélico le llaman evangélico porque es la palabra laicos, que significa persona que anuncia las buenas nuevas a las multitudes. Y yo conozco evangélicos que no le hablan ni del evangelio, pero a nadie. ¿Usted me está entendiendo en esta hora? Usted, si es un hijo de Dios, usted tiene que evangelizar. Pastor, yo no me sé la Biblia. ¿Y quién te dijo a ti que el evangelio se predica con la Biblia? El evangelio no se predica con la Biblia. Jesús nunca predicó el evangelio del reino con la Biblia. Él predicó el evangelio del reino con su testimonio de vida, con su testimonio de experiencia y con señales divinas. Que venga usted a mí, que le van a evangelizar y se pone. Ven acá, van a evangelizar a mi hermano. Espérese un momento. Mira cómo lo evangelizan.
Y hagan así. Ay, que voy a ganar el alma. Está bebiendo y está. Se va a ganar. Y hagan así. Bueno, ¿cómo está? Dios le bendiga. Mire, la palabra de Dios, ¿cómo está? Mucho gusto. Yo soy William García, me congrego en la iglesia Ciudad de Jehová. Mire, hoy le quiero hablar de la palabra de Dios porque usted sabe que el Señor, dice la Escritura, en el libro de Romanos capítulo 14 dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre sus opiniones. La palabra de Dios enseña, ¿verdad? Mire, lea aquí para que usted vea. Mire, y empiezan a meterle Biblia y hablarle de Biblia a un hombre que a lo mejor nunca agarró una Biblia. Mire, mi hermano, Jesucristo nunca predicó a los gentiles. Jesucristo nunca le predicó a los perdidos con la Biblia. Siempre les predicó con un testimonio de vida. Siempre le predicó con experiencia. El sembrador salió a sembrar, porque estaba hablando con un sembrador y él entiende lo que Jesús estaba hablando. ¿Alguien me está entendiendo acá? Hablaba su mismo idioma. El sembrador salió a sembrar parte de la semilla y él empezó a identificar y a recibir todo, porque él no usó la Biblia. Mire, si usted para ganarse una persona, no le hable de versículos bíblicos. Los versículos bíblicos, Jesucristo se los lanzó a los fariseos que conocían Biblia. Nunca una persona allá afuera que no conocía la Biblia, Jesús le habló con la Biblia. Jesús le habló con experiencias vividas. Jesús le habló de manera que entendiera, para que esa persona se identificara. Y además Jesús le ministró con señales, oraba, lo sanaba y sucedían cosas. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso si se lo va a dar. Denle un aplauso. Así que usted, facilita, se la voy a poner bombita para que la batee. ¿Quiere ganarse un alma? Sencillamente, háblele a las personas lo que Cristo hizo por usted e invítelo al lugar donde el Señor le habla cada día y donde Dios lo ha bendecido, y al lugar para que beba de la fuente que usted está bebiendo. Eso es evangelizar. Hablarle a otro de las buenas nuevas, no que dice la Biblia, sino que Cristo hizo en tu vida y tú lo puedes testificar. No le hable Biblia. Déjeme eso a mí, que yo le doy discipulado aquí. Segundo, ayudar a traerlos a que reconozcan a Jesús en la casa de Dios. Mire, eso que hizo el samaritano a mí me voló la cabeza. No hay expresión de amor más grande para una persona que aquello que usted puede hacer por ellos y que nadie haya hecho. Mire, véngame para acá, porque yo sé que aquí ustedes no me están entendiendo. Hay gente que se está durmiendo. Mire lo que le voy a enseñar. Si yo le llevo a mi hermano a predicarle la palabra a él, yo estoy seguro que mi hermano u otros le han predicado la palabra también. Si yo le llevo con la misma Biblia y le llevo con la misma intención, él va a decir, sí, está bien la palabra. Pero si yo le llevo a él ofreciéndole algo que nadie le ha ofrecido, diciéndole, yo te ayudo, diciendo, voy a venir para acá todos los viernes a orar contigo, a orar por tu familia, diciéndole, estás en dificultades, bueno, ven que yo te ayudo con esto, mostrándole el amor y diciéndole, no, que te queda lejos, pero no importa, porque yo le digo al hermano que tiene la iglesia en la camioneta, que la ponga, que la preste y te venimos a buscar, yo hablo con el pastor. O sea, haciendo mal, mire mi hermano, esa persona tiene mucha probabilidad de venir a los pies de Cristo. Yo no sé si usted me da ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? O sea, le estoy hablando de lo que verdaderamente tenemos que hacer en este tiempo. Escuche. Otra cosa que usted tiene que hacer, la tercera, ya estamos terminando, míreme para acá. Yo sé que usted se quiere ir mucho rápido, pero mire. Otra cosa que usted tiene que hacer en este tiempo para poder caminar en la necesidad y en el amor de Dios, mire cuál es. Esto sí le va a pegar a mucho más. Después que diga esto puede irse, ya. Quítense de la puerta que ya se van después que diga esto. Tercera cosa que usted tiene que hacer para mostrar su amor a la necesidad como Cristo lo hizo. Dar. Diga conmigo, dar. Vuelvo a decir, dar. Dar. Diga dar. Vuelvo a decir, dar. Ok, dar. Dar aquí. Ya entró el pastor a hablar del dar. Sí, hermano, yo tengo que hablarle a usted del dar. Oye, míreme para acá. Le tengo que hablar del dar, porque usted tiene que predicar como Cristo predicó y como Dios habló. La Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio. ¿Qué hizo el Señor? Dio. Quiere decir que el amor de los hijos de Dios, atiéndame esto, está manifestado en el dar. ¿Por qué, pastor? Dar es la manifestación de tomar de aquello que es tuyo, de desprenderte de lo que es tuyo, para que otro reciba algo que no trabajó, algo que no se esforzó. Tú te esforzaste en algo, y como te esforzaste en eso, por ese esfuerzo, cuando tú lo das a alguien, tú verdaderamente te estás quitando de lo tuyo. Una parte tuya se está yendo con esa persona. Hermano, Jesús lo hizo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Ahí no dice, de tal manera que amó Dios al mundo que dio al hijo del arcángel Miguel. No, dio de lo de él, dio de lo que le dolió. La iglesia hoy en día no se mueve en el amor de Dios porque nos cuesta dar, porque creemos que trabajamos mucho y todo lo que trabajamos no lo merecemos. Mire, mi hermano, si usted trabaja
y tú vivieras feliz en la idea de Dios. Y yo se lo puedo mostrar por la Biblia. Cada vez que Dios prosperaba a un hombre, cada vez que Dios prosperaba a una mujer, cada vez que Dios llenaba a una mujer de provisión a un hombre, era para que él repartiera y mostrara su amor por los necesitados. Esa es la mente de Dios para cuando bendice a una persona. No es para que usted, solamente usted y yo, y cuidado que se me gasta, y cuidado que se me gasta. ¿Sabe por qué? Porque te puede pasar como la historia del hombre que tenía tanto, porque ahorró tanto, que dijo, voy a mandar a hacer unos graneros más grandes. ¿Sabe por qué? Porque tengo tanta plata y voy a vivir de eso. Y cuando empezó a hacer los graneros, lo mandaron a llamar y le dijeron, necio, esta noche te mueres. Él mandó a hacer proyectos porque él necesitaba guardar para vivir feliz, él y su familia. Y Dios lo mandó a llamar y le dijo, necio, prepárate porque esta noche te morís de un infarto. ¿Viste? ¿Qué le garantiza a usted la vida? Nada. Tus riquezas en tus manos no son nada. Tus riquezas guardadas no son nada. Pero tus riquezas, tu mucho o tu poco, cuando tú lo das para la obra de Dios, y cuando tú lo das para el reino, y cuando tú lo das para los necesitados, eso se va a multiplicar y eso va a resonar aquí en la tierra, en el cielo, y va a alcanzar a tus hijos, a los hijos de tus hijos. ¿Alguien dice amén en esta noche? Tenemos que aprender a dar. Usted tiene que dar. Fundación Sarí. ¿Y sabe qué también tiene que hacer, mi hermano? Usted tiene que diezmar y ofrendar. Aquí hay gente que no le da valor al diezmo y a la ofrenda. Y yo le voy a enseñar algo. El diezmo y la ofrenda es una demanda que Dios le hace a sus hijos. Porque con los diezmos y las ofrendas, si no tuviéramos diezmo y no tuviéramos ofrenda, no tuviéramos esos reflectores que están ahí, no tuviéramos esas cornetas que están ahí. Ahorita nos prestaron una planta, pero nosotros tenemos un conversor de corriente, nosotros tenemos cosas y compramos para el ministerio, las sillas que usted ve allí, todo lo que usted ve se necesita. Y cada vez que una persona es impactada a través de este ministerio, cada diezmo, cada ofrenda que usted ha puesto, Dios te va a multiplicar, Dios te va a guardar tus finanzas y Dios te va a sobreabundar en esta tierra como los hombres bendecidos y las mujeres bendecidas por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y por último, tenemos que hacerlo sin esperar nada a cambio. Dígale que está al lado. Todo lo que aprendí hoy, a la gente distraída, hermano, wow, increíble. Se fue la luz, el diablo no le iba a poner papaya porque el diablo tenía que ponerme el sonido mal, poner las distracciones para que usted se distraiga y usted no le dé importancia a esto. Pero yo sé que con al menos 2 personas que me agarren hoy esta visión, Dios va a hacer cosas maravillosas. Mire, diga conmigo por último, todo lo que he aprendido hoy, tengo que hacerlo sin esperar nada a cambio. Diga, tengo que ayudar sin esperar nada a cambio. Cuando usted ama, cuando usted ayuda, cuando usted hace algo esperando algo a cambio, eso no se llama amor de Dios, eso se llama amor del mundo. Y el amor del mundo es interés. Y la palabra de Dios dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. ¿Sí me entienden? ¡Ay! Y eso que yo al pastor le regalé unos zapatos y ni me mira cuando llega. Eso que, ay, yo me acuerdo que yo di la silla esa y a mí no me han pasado otra vez. O sea, usted me está entendiendo lo que le estoy diciendo. Usted, todo lo que usted haga, hágalo. Dando gracias a Dios porque Él lo hizo por ti primero y lo va a hacer por tu familia y va a ser fiel de aquí en adelante. Póngase sobre sus pies, por favor. Póngase sobre sus pies. Todos los que están conectados ahí en el Facebook, en el YouTube Ciudad de Jehová TV, en este momento quiero dar gracias por todo lo que están conectados. El tiempo de conocer la necesidad de Dios. La necesidad de Dios es amar a los perdidos. Todo esfuerzo que hagamos por los perdidos, el Señor nunca se quedará sin recompensa. Es tiempo que te levantes, es tiempo que camines, es tiempo que te muevas en esta revelación para que comiences a ver un Dios todopoderoso que te va a usar grandemente. Es el tiempo de movernos a buscar a aquellos que están perdidos antes de que Cristo venga, que el Señor te necesita. Dios te bendiga.